Bien, acá estamos de regreso en este tercer bloque con la coordinadora de la Red de Infancia Robada, Wanda Candal, y el director de IDEAL del Instituto de Estudios de América Latina, Oscar Laborde. Así que antes de llevar con ellos nuevamente, los invito a ver la segunda parte del informe sobre la trata de personas que les preparamos. La trata de personas no solo se remite a la explotación laboral o sexual de niños, mujeres y hombres, sino que también tiene una faceta aún más cruel, si se quiere, que es la donación de órganos y alquiler de vientres por sumas que oscilan entre los $3.000 y los $300. La Organización Mundial de la Salud cifra en más de 7.000 los órganos traficados cada año en países tan dispares como Bulgaria, Bolivia, Brasil, Turquía, Mozambique, China o México. Aprovechando las necesidades económicas, fruto de las desigualdades sociales, se ha detectado la existencia de un comercio ilegal de órganos en zonas marginales que abastecen las demandas de los más poderosos económicamente. Sin embargo, el doctor Luis Eduardo Morales, presidente de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, concluye que es virtualmente imposible conseguir los donantes adecuados y obtener los medios de transporte, conservación y quirúrgicos como para llevar a cabo operaciones clandestinas. Pero otros especialistas advierten sobre la existencia de un comercio de órganos donde se aprovecha las condiciones marginales existentes para conseguir donantes por ínfimas sumas, realizando los trasplantes en lugares donde la legislación y las autoridades son proclives a aceptar estas prácticas, o también la manipulación de las listas de espera a cambio de grandes sumas de dinero. Pero existe otra variante del comercio que se relaciona con el robo de órganos. Francisco Cortázar, investigador de fenómenos sociourbanos de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, señala que si bien no podemos hablar de tráfico organizado, sí podemos observar una creciente demanda de robos a cargo de sectas. Han resurgido en la región sectas que dan mucha importancia al mito de la sangre. Las religiones, incluyendo la cristiana, consideran que la sangre tiene un fuerte significado de renovación de la vida. Varios ritos satánicos, documentados históricamente, retoman estos principios, como derramar sangre para ganar salud, prolongar la vida o pactar con el diablo, explica el profesor Cortázar, quien coincide con el doctor Fernando López Neblina, prestigioso cirujano de trasplantes en el Hospital de la Familia de Mexicali, en la fijación de estas sectas por arrancar corazón e hígado, dejando el resto de los órganos. Dice, el corazón tiene una simbología muy importante, igual que el hígado, cuya ingesta tiene la expresión simbólica de rejuvenecer y transmitir valor y fortaleza. El episodio más escabroso de ingesta de órganos humanos tuvo lugar en abril, cuando el comisionado de seguridad del estado de Michoacán, Alfredo Castillo, afirmó que el cártel de los Caballeros Templarios utilizaba corazones humanos para sus rituales de fidelidad, forzando a algunos de sus miembros a ingerirlos frente a los líderes del cártel. Otro ejemplo de trata es cuando se paga a una mujer para que geste un bebé ajeno, aprovechándose de la situación de pobreza. Esto que lleva a que personas con recursos económicos aprovechan esa situación para utilizarlos como incubadoras humanas en algunos casos y en otros obtener sus óvulos para ser utilizados posteriormente. Esta situación lleva a plantearse dilemas, como si este caso no es una cosificación de la mujer, que es reducida a un medio reproductor, generando controversias en los casos en que la gestante desea quedarse con su bebé, o es forzada a abortar por decisiones de los proveedores del material genético, como sucedió con Crystal Kelly, quien había recibido $22.000 inicialmente, pero se negó a recibir otros $10.000 para interrumpir el embarazo. Como podemos ver, en la mayoría de los casos, la trata es una violación a los derechos humanos, consentida por la necesidad acuciante de obtener recursos económicos. No es más que una nueva forma de esclavitud humana.
Bien, no, creo que no voy a abundar en el tema del tráfico porque eso es algo que universalmente es condenado. Sin embargo, hay un tema que creo que es más polémico, que era el tema del alquiler de vientre. Inclusive acá se intentó y se está discutiendo. Yo creo que este es un tema espinoso. Me gustaría saber, bueno, la opinión de ustedes sobre este tema, porque sabemos que chocamos contra otro tipo de organizaciones que defienden este tipo de metodología. Sí, Wanda. por ahí tenemos dos cuestiones. Hay países que regulan estas cuestiones, bueno, en nuestro país no. Y bueno, y esto de otra vez hablar con toda la verdad sobre la mesa, como vos decís, esto a la hora de ser regulado luego se circunscribe a una población pobre, que es la que por necesidad de dinero va a ser la población objetivo para que se lleven adelante estas prácticas. Me parece que requiere de un nivel de sinceridad en el tratamiento que es un desafío que nosotros tenemos que asumir. ¿Pero por qué las organizaciones feministas no denuncian esta práctica? ¿O son muy pocas? Hay algunas que sí lo hacen, pero la mayoría no. Yo creo que permitir que una mujer geste por una cuestión de dinero y después retirarle ese chico, y que en muchos casos se ha dado que no lo quieren entregar y que porque hay un contrato firmado se lo terminen sacando, eso es lo más inhumano. Son solo para adopción, o sea, se gesta un chico para donación de órganos también. A ver, bueno, eso es más grave y eso ya no tiene discusión. Nosotros, por ahí no te contesto puntualmente eso, pero nosotros como organización somos abolicionistas con respecto a la explotación sexual. Creemos que cualquier tipo de explotación sexual es una forma de vulneración hacia la mujer. Creemos que las mujeres tenemos pocas posibilidades de elección cuando caemos en una situación de prostitución. Estamos convencidos de eso, creemos que tenemos que ir a un mundo sin prostitución, ¿sí? Porque por otro lado la prostitución es una propiedad de las mujeres. Bueno, ¿no? Aníbal Fernández había propuesto avanzar en ese sentido y había tenido resistencias. Para cerrar esta idea, lo que muchas veces se nos pregunta desde el lado abolicionista es qué pensamos de las personas que hablan de la reglamentación de la prostitución. Nuestra mirada, por eso a veces es difícil salir a hablar sobre temas que son complejos si no existe el tiempo suficiente para desarrollarlos. Nuestra mirada no es estar en contra de una mujer en situación de prostitución. Nosotros estamos en contra de la explotación sexual de las mujeres y quizás es una cuestión más filosófica y que merece un análisis profundo, no es enfrentarnos. Entonces a veces salir a hablar a favor o en contra de determinados temas, si no se tiene la posibilidad de desarrollarlo, se puede prestar a confusión también. ¿Y dónde está yendo la sociedad, Oscar, con todo eso? No, me parece que hay matices en esto, ¿no? En primer lugar, observo que es terrible que una persona se vea obligada a vender un órgano, a vender un hijo o a vender su vientre, ¿no? A esto nos ha llevado este sistema que finalmente, como vos decías, es la madre de todos los problemas, ¿no? Increíblemente en esta situación es peor que la esclavitud porque es voluntario, ¿no? Muchos hemos escuchado cuando uno va a la India que la madre le ofrece al hijo. ¿Cómo a veces pasa? Pero voluntario a medias, porque es voluntario por una necesidad. Por eso, pero es peor porque de la otra manera te casan de esta forma, Sí. obligado por las circunstancias, el sistema, el modelo, y después el rey dinero, ¿no? Es decir, también nosotros tenemos un problema, digamos, con el tema del mercado, el dinero, esa idea de que todo se vende y todo se compra. Entonces, a mí me parece que acá hay matices, ¿no? Sería ilegal si el vientre no se vende y se ofrece gratuitamente. Bueno, está la parte que es la donación de espermatozoides. Entonces, digamos, lo ilegal es que se cobra, ¿no? Yo creo que es lo que lo mercantiliza. Por Sería eso. otra discusión si fuera yo quiero ayudar a alguien y me ofrezco. Por eso. Esa es una discusión más ética, más moral, más religiosa, lo que quieras. En este caso, cuando yo pago es porque estoy aprovechando la necesidad de otro. Por eso, pero digo, una cosa es cuando hay un comercio en el medio donde la que alquila vientre incluso lucra, digamos, negando su condición de madre, lo que se quiera, pero que lucra. La otra cuando es obligada por las circunstancias. Y hay organizaciones que se dedican a articular y siempre esto en encima eso, todavía. siempre lo que no es transparente, lo que no es legal, permite
la generación de mafias. ¿No? Porque la generación, digamos, justamente, la confusión y la hipocresía que se genera sobre muchos temas. Sí, pero mafia es algo que estamos hablando que ya tiene una cosa oculta, oscura. Hay organizaciones legales amparadas por la legislación, por ejemplo, de Estados Unidos, que se dedican a decir, vos querés un chico, yo te lo busco en tal lado, hacen todo el tramiterío, te lo consiguen. Y lo más grave es que cuando la mujer se arrepiente, se lo sacan igual porque hay un contrato firmado. Eso es lo que no Está puedo bien, pero aceptar. eso es legal, Marcelo. Existe una ley en Estados Unidos que permite eso. Claro, pero eso es algo inhumano. No, cuando yo te hablo de mafia, te hablo justamente cuando se de esta genera parte ese tipo de ilegal. confusión de las cosas que no son legales y entonces entran en esos matices, ¿no? A mí me parece que el tema merece, digamos, separar el matiz no es lo mismo todo, digamos, me parece a mí, ¿no? Y segundo, que esta idea de, bueno, de que todo se vende, todo se compra y que muchas veces a los sectores más humildes, arrastrados a la indigencia, están obligados a vender no su tiene cuerpo, a vender su hijo, a vender su vientre y a vender su órgano. ¿Por qué lo harían? Lo hacen porque están empujados a esa situación. Tenemos 30 segundos para cada uno para hacer un cierre, así que vamos a empezar con Wanda, por favor, para cerrar el programa sobre qué el lindo tema. desafío. Para mí, rescatar la igualdad, creo que estamos en problemas y las sociedades modernas no sentimos dolor ante la injusticia social. Y bueno, y es un gran planteo ese. La trata, el narcotráfico, las adicciones, la tristeza, la angustia, todo es resultado del mal vivir que tiene que ver con la desigualdad, básicamente. Oscar. Yo lo felicito por abordar estos temas que son complejos, incluso polémicos, incómodos a veces, pero de eso se trata, ¿no? Digamos, la comunicación hegemónica, los que nos quieren imponer la cultura hegemónica, banaliza la comunicación, ¿no? Obliga a la sociedad a tratar temas banales, superficiales, anecdóticos, y se escapa a tratar este tipo de temas, la desigualdad, la pobreza, la trata, ¿no? Hay una intencionalidad en velar, en poner un velo sobre estos temas porque no les conviene que se modifique el statu quo donde ellos están muy cómodos. Entonces me parece muy bueno que estos temas se aborden y son, claro, la comunicación hegemónica no lo hace y me parece muy bueno que los que nos preocupemos porque la sociedad cambie, lo abordemos. Muchísimas gracias, Oscar. Marcelo. Bueno, yo creo una cosa. Nosotros pensamos que hemos desarrollado una sociedad que está mucho más igualitaria, mucho más justa que en otras épocas. Me he quedado pensando algo que leí hace mucho tiempo, que hablaban que los esclavos en algún momento implicaban una propiedad que tenía un costo. Por lo tanto, el dueño, el amo, necesitaba mantenerlos saludables, darles de comer, porque era un capital. Hoy hemos llegado a un punto que ni siquiera necesitamos mantenerlos bien, los recambiamos por otros, ya ni siquiera es propiedad en ese sentido y ha permitido una explotación que tal vez sea más descarnada, más inclusive si pensamos que hoy tenemos una generación de riqueza muchísimo más alta que no necesita, directamente hoy no necesitaríamos esclavizar a nadie y todos podríamos estar mejor. Simplemente es, a veces supongo que es una cuestión quizá inherente a esas miserias humanas que hablamos, el tema de agarrar y decir, bueno, yo para ser más necesito que haya gente que sea menos. Bueno, muchas gracias. Wanda, muchísimas gracias. Oscar, Gracias. un placer enorme haberlos tenido acá y con un tema que es cierto, lleno de tabúes, lleno de miedos de hablar, pero también que la gente le interese, que la gente le busca saber más, no tantas banalidades como se escucha por ahí. Así que espero tenerlos en otra oportunidad de acá con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como me pareció a mí. Así que muchas gracias como siempre por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.